Este video lo he grabado para hablarles sobre el programa de política monetaria 2025 elaborado por el Banco de México. El programa de política monetaria 2025 sin duda es fundamental para sus vidas, para nuestras vidas, porque nos habla sobre las posibilidades de bienestar para nosotros y por supuesto para la mejora o no de nuestros bolsillos. El programa de política monetaria 2025 entonces será nuestro objeto de estudio en este video. Espero que les sea atractivo. Vamos a arrancar y bueno, lo primero es hablar sobre la normatividad. Y bueno, el Banco de México en el artículo 51 indica que en enero de cada año el Instituto Central deberá entregar al Ejecutivo Federal y al Honorable Congreso de la Unión una exposición de los criterios a seguir para la conducción de la política monetaria durante el año correspondiente. Así que bueno, pues el asunto es que se tiene que cumplir la ley. Ya ven que de repente algunos aspectos legales en México parecen no observarse. Pues bueno, en el caso de la ley reglamentaria del Banco de México, pues esta sí se observa. Y de hecho, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se marca en su artículo 28 que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Aquí he subrayado y colocado en negritas la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, porque en específico el Banco de México ha tenido éxito en esta función. Así que por ahí podemos ponerle una estrellita. Ahora bien, en el artículo segundo de la ley del Banco de México se establece que esta institución es la responsable de proveer a la economía mexicana de moneda nacional y que en la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de esta moneda. Serán también finalidades del Banco de México promover el sano desarrollo del sistema financiero y promover un buen funcionamiento del sistema de pagos. Imagínense, son tareas fundamentales que tienen que ver con nuestro día a día, así que estas tareas también se están observando conforme a la ley. Ahora bien, el Banco Central o Banco de México debe hacer un uso responsable de la facultad que tiene para emitir dinero fiduciario. El dinero fiduciario es el que ustedes y yo estamos utilizando constantemente, son nuestras billetes y monedas en circulación legal, y el Banco de México tiene que procurar que ese dinero en circulación sea congruente con el mandato constitucional del cual hemos hablado. Lo anterior contribuye a que nosotros, la población, tengamos la confianza en el Instituto Central de manera permanente y estemos confiados de que conducirá la política monetaria con el objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Para aquellos que están viendo el video y que no tienen idea de qué es la política monetaria es un conjunto de instrumentos que están a cargo del Banco de México, cuya finalidad precisamente es procurar la estabilidad del poder adquisitivo. Y el sentido más común que conocemos de estabilidad del poder adquisitivo tiene que ver estrictamente con el control de la inflación, es decir, que la inflación no se desborde, no sea impredecible. Y bien, la autonomía es uno de los conceptos fundamentales de la banca central. El Banco de México no le pertenece al Ejecutivo, no le pertenece al Legislativo, no le pertenece al Judicial, es un órgano autónomo. Entonces, esta autonomía, de acuerdo a la literatura económica científica, nos dice que la autonomía permite que los bancos centrales funcionen adecuadamente, que sean transparentes y que alcancen los mandatos para los cuales fueron creados, particularmente la estabilidad de precios visto con una perspectiva de largo plazo. Por lo que la literatura científica nos dice, encontramos que con bancos centrales autónomos tenemos ambientes de inflación baja y tenemos ambientes de estabilidad en materia de precios. ¿Qué pasaría si el Banco Central o los bancos centrales no fueran autónomos?
Pues lo que ocurriría es que tendríamos inflaciones muy elevadas y los costos que tiene la inflación pues son varios. El primero es que la inflación tiene como característica una disminución del poder adquisitivo de la moneda y esta pérdida del poder adquisitivo es particularmente preocupante para los grupos de ingresos más bajos. De hecho, en general, la inflación se conoce como un impuesto, es un cierto en cierto sentido, es una problemática que conduce a que en estricto sentido el ingreso que percibamos sea en términos reales menor. También la inflación es un problema o resulta costoso porque resulta que da lugar a, cuando esta es volátil, pues da lugar a mucha incertidumbre. Y ustedes saben que a todos los seres humanos nos interesa trabajar en un marco de certezas. Y cuando existe inflación, lo que va a reinar o lo que sería característico es precisamente la incertidumbre. Y la incertidumbre no nos permite tomar decisiones adecuadas de mediano y de largo plazo. De hecho, justamente el otro costo tiene que ver con la distorsión que provoca la inflación sobre la manera en la que asignamos los recursos productivos, es decir, la manera en la que decidimos producir, consumir, invertir, ahorrar, entre otros. Y bueno, la inflación alta y volátil también puede propiciar un proceso de desintermediación financiera, es decir, aumentar el costo real del crédito y afectar en consecuencia la estabilidad del sistema financiero. Cuando la inflación es elevada, es posible que el rendimiento de los instrumentos de ahorro no termine compensando los incrementos en precios. Ante ello, pues los agentes económicos, usted y yo, podemos optar por destinar los recursos al consumo, al ahorro en activos reales o canalizarlos simplemente fuera del país hacia el sistema financiero internacional. Para que estos costos de la inflación no se presenten, en el caso mexicano y en el caso del Banco de México, se estableció un régimen de objetivos de inflación. Esto fue a partir del año 2001, imagínense, ya tiene un buen tiempo, pero luego en 2003 se definió como una meta permanente de inflación, una variación anual de 3% en el índice nacional de precios al consumidor. Y desde entonces estamos trabajando con ese sistema de régimen de inflación. Y bueno, la evidencia, nuevamente, la literatura científica indica que la política monetaria tiene un efecto sobre la inflación, mientras que la política monetaria no resulta adecuada para cuando queremos estimular o influir de manera permanente sobre variables que son reales como el crecimiento del Producto Interno Bruto y el empleo. Entonces, ese es un aspecto que debe de considerarse y por ello en la ley constitutiva actual del Banco de México se tiene como objetivo único la estabilidad del poder adquisitivo, es decir, el control de la inflación, dejando de lado el fomento al crecimiento económico y la generación de empleos formales. Para el caso ya aterrizando de lo que es el año 2025, el año en el que estamos, el Banco de México en su programa monetario señala que va a conducir la política de acuerdo al régimen de objetivos de inflación con base en pronósticos, como ya se está haciendo desde el año 2018. Y aquí quiero remarcar el aspecto del pronóstico. El Banco de México y los economistas que trabajan para el banco se van a dedicar constantemente a hacer pronósticos de inflación y sobre esos pronósticos se trabajará para ajustar la política monetaria. Entonces, en esta clase de regímenes, la tarea de pronosticar es fundamental y se debe de buscar que estos pronósticos pues estén correctamente realizados para que la política monetaria se conduzca adecuadamente y produzca el resultado que se espera, que es un control de la inflación. También, evidentemente, estos pronósticos se elaboran integrando toda la información que se tiene disponible para determinar una postura de política monetaria y dependiendo del resultado del pronóstico, pues serán los movimientos que anticipe el Banco Central con la intención de controlar a la inflación, buscando siempre que en un horizonte de largo plazo
pues las metas o las expectativas de inflación bajas estén ajustadas y exista total claridad sobre lo que se pretende. Entonces, en virtud de que se están haciendo pronósticos constantemente, el Banco de México los publica en su página electrónica, está dando siempre un reporte, particularmente hace un reporte trimestral, tanto del comportamiento de la inflación a nivel nacional como a nivel regional. Presenta reportes trimestrales del comportamiento de la inflación, centrándose en la inflación subyacente, es decir, aquella que resulta menos volátil y que nos permite tener una lectura del comportamiento a mediano plazo de la inflación. Entonces, además de estos pronósticos, el Banco de México tiene que estar monitoreando las condiciones externas de la economía, las condiciones internas, lógicamente, de la economía y todas las presiones o choques que podrían tener un impacto en la meta que se tiene de controlar a la inflación entre más o menos 3 puntos porcentuales en términos anuales. Entonces, normalmente va a estar trabajando sobre estos otros aspectos para fijar la postura de política monetaria. Ahora bien, cuando hay presiones inflacionarias que no son provenientes del lado de la demanda, sino que provienen del lado de la oferta, pues entonces el reto del Banco de México es procurar que las expectativas de inflación de mediano y de largo plazo se mantengan ancladas, es decir, que las personas, ustedes y yo, tengamos la confianza de que si en este momento la inflación es elevada, existirá la posibilidad de controlarla en un periodo de tiempo muy corto para que finalmente el escenario de largo plazo vuelva a la baja. Y lo que ahora les estoy aquí presentando, quiero que lo vean con detalle, es el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Este mecanismo de transmisión de la política monetaria opera en dos etapas. En la primera etapa, claramente el Banco Central lleva a cabo una serie de acciones, particularmente la Junta de Gobierno del Banco Central se dedica a mover, dependiendo del escenario, la tasa de interés de corto plazo. En una segunda etapa, los movimientos que se generaron por parte del Banco Central en la tasa de interés de corto plazo, pues evidentemente tienen un impacto sobre las tasas de interés del mercado, tienen un impacto sobre el crédito y tienen un impacto sobre el precio de otros activos de la economía. Estos tres primeros impactos se van a reflejar automáticamente en la demanda agregada. Claro, podría haber ciertos rezagos, y luego tenemos el canal de tipo de cambio que se refleja en demanda agregada también, pero también en oferta agregada. Y finalmente el canal de las expectativas que tiene un impacto directo sobre la oferta agregada. Lo que logró el Banco de México alterando la tasa de interés de corto plazo es modificar la demanda y la oferta agregada y en función de estas alteraciones que hace, de acuerdo a la meta que se propone, que en este caso es de lo que hoy estamos hablando, de la meta para el año 2025, pues se controla la inflación. Y hoy la inflación estamos buscando, de acuerdo al último trimestre del Banco de México, que esté cercana al 3% para cuando termine este año. Pasemos ahora a un poquito más de hablar sobre la política monetaria del Banco de México. La política la lleva a cabo una junta de gobierno. En esta junta de gobierno se encuentra la gobernadora Victoria Rodríguez, se encuentra Galia Borja, una subgobernadora, Jonathan Heath, otro subgobernador, Omar Mejía, otro subgobernador, y finalmente se ha incorporado Gabriel Cuadra, otro subgobernador. Entre todos ellos, en base a su experiencia, deciden cuál es la mejor política monetaria, tratando de dar siempre certeza sobre las decisiones que toman, para que de esa manera se siga fortaleciendo el importante rol que juega el Banco de México en nuestra economía. Quiero indicarles con total certeza que el Banco de México es hoy por hoy una de las instituciones económicas más confiables en América Latina, por supuesto una de las más confiables en México, tiene una gran credibilidad, estamos
los especialistas en materia económica conscientes del compromiso que tiene con el control de la inflación y también sabemos de los buenos resultados que ha estado entregando. Para el año 2025, el Banco de México nos indica en su programa de política monetaria que la inflación ya se encuentra controlada, que la inflación no es un problema y por lo tanto nos está dando señales en dirección a una política restrictiva, es decir, que comenzará a reducirse la tasa de interés de referencia a un día, la tasa de interés interbancaria un día, que es la que modifica en las reuniones de la Junta de Gobierno, y eso a raíz de que la inflación ya no presenta niveles muy elevados. De hecho, al momento de elaborar este video, esta charla con ustedes, tenemos el dato ya de la primera quincena de febrero de la inflación y la inflación cerró en 3.74%. O sea, está en el rango que el Banco de México espera. Entonces, así que en la próxima reunión de la Banca Central, en el mes de marzo, pues seguramente se decidirá por otro recorte a la tasa de interés de referencia. ¿Qué pasa cuando recorta la tasa de interés de referencia a la Banca Central? Pues lo que ocurre es que sin que sea su objetivo, termina beneficiando también a la economía por el lado del crecimiento y la generación de empleo, porque con las tasas de interés más reducidas en el mercado, recuerden lo que puede ocurrir, hay varios efectos, pero uno de ellos es que aumente la demanda de inversión y en consecuencia la inversión se constituya en un factor para el mayor crecimiento económico. Pero esto también nos lleva a la idea de que se tiene que tener cuidado porque efectivamente puede ocurrir esta situación de que se mejore el crecimiento, pero precisamente la mejora en el crecimiento va a significar en un futuro posterior, en un posterior periodo, significaría nuevas presiones de demanda para la economía y en consecuencia quizás en un incremento en los precios y de ahí que nuevamente tenga que iniciarse un sistema de control de un posible aumento en los precios. Y además se tienen que valorar riesgos que hay sobre los precios, como son el cambio climático, particularmente esta volatilidad en el sector agropecuario, enfermedades que aparezcan dentro del sector agropecuario que afecten algunos productos del campo, también el tema de los choques externos adversos, como podría ser la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, la aparición de conflictos internacionales, en fin, hay que estar atento a todo esto. Por ahora, de mi parte es todo. Quería mostrarles los principales elementos que constituyen el programa de política monetaria para 2025 que elaboró el Banco de México y que de acuerdo a su mandato constitucional presentó en los primeros días de enero de este año. Les agradezco de corazón ahí por toda su atención, por el tiempo, por la paciencia. Espero que este video sea de ayuda para ustedes en materia de formación económico-financiera. Recuerden compartirlo, recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. Me despido y como siempre les recuerdo que el tiempo es económico.